DreamforceTV.pro presenta Conversando Poder y Arte. Dirige Oscar Marino Bueno. Bienvenidos. Hola y bienvenidos a su programa Conversando Poder y Arte. Hoy, como todos los miércoles, con invitados muy especiales que tienen que ver con nuestra ciudad, nuestro país o nuestra comarca. Les recordamos a nuestros usuarios, televidentes y seguidores que este programa lo pueden ver en Facebook. Síganos como @Conversando Poder y Arte. Asimismo en Instagram. @Poder y Arte. Estamos en las redes sociales para que también nos vean a través de las redes sociales. Hoy tenemos dos invitados, uno que tiene que ver mucho con nuestro país y otro que tiene que ver con nuestra ciudad en lo cultural. Pero antes saludemos a nuestra analista invitada, Patricia. Muy buenas noches. Bueno, Oscar Marino, buenas noches a todos los que nos siguen cada 8 días en este programa. Y obviamente a nuestro invitado especial, que ahora usted va a hacer la presentación, que es el general retirado Guillermo León, que nos va a acompañar en esta media hora. Sí, claro, nuestro primer invitado es el general Guillermo León, es un oficial retirado de la Fuerza Aeroespacial Colombiana con una trayectoria de más de 38 años en la institución y más de 13.000 horas de vuelo como piloto militar. Él ha sido jefe de operaciones de la FAC, ha sido comandante de la Fuerza Aérea Colombiana del 2013 al 2015, entre otras trayectoria profesional y su trayectoria académica. Podemos mencionar que estudió en la Escuela Militar Marco Fidel Suárez, en la Escuela de Administración de Negocios, en la Universidad Sergio Arboleda, en la Universidad del Aire en Estados Unidos y en la Escuela Superior de Guerra. Le damos entonces la bienvenida al general Guillermo León. Noches para Patricia. Guillermo León. Buenas noches, general Guillermo León, oficial en uso de Buen Retiro. Bienvenido a Conversando Poder y Arte. Bueno, un cordial saludo, de verdad muy complacido de estar en este espacio en compañía de Patricia, de Eduardo y de Oscar Marino el día de hoy. Bueno, general, tenemos muy poco tiempo, vamos a ir al grano. Hay 3, 4 preguntas que tenemos ya organizadas para usted, aprovechando su experiencia y su presidencia en este momento en ACORE. Y aprovechar para que nuestros televidentes y seguidores, ¿qué es ACORE y cuál es su misión actual? Pues en un país que atraviesa por tensiones políticas, sociales y sobre todo de seguridad, general Guillermo. Oscar Marino, pues ACORE nació en el año de 1960, es decir, estamos hoy cumpliendo, o este año cumpliendo 65 años de su creación. Cuando se fundó ACORE, sus pioneros, sus gestores, buscaban primero generar un espacio para mantener la fraternidad, la amistad entre los oficiales de las fuerzas militares en retiro. Y esto también propugnaba por mejorar su calidad de vida y mantener pues, los derechos adquiridos durante la carrera. Pero con el tiempo yo creo que ACORE ha ido acuñando un nombre y una representatividad que lleva a tener un papel de mayor envergadura y alcance. Entonces, también una de las grandes preocupaciones son los temas de seguridad y defensa del país, así como el análisis permanente de todos los temas sobre los procesos de paz que ha habido en Colombia en sus momentos y gobiernos de ocasión que se han presentado. Y por supuesto, siempre pensar en la patria, porque el espíritu que se nos inserta en nuestras carreras militares y aprendiendo a querer nuestras instituciones y al país siempre permanece a pesar de que nos retiremos. Así que siempre estamos preocupados del país, hacia dónde va derivando y por supuesto la institucionalidad y la institucionalidad y la democracia tiene una enorme preponderancia en esas preocupaciones. General, ustedes están haciendo un ejercicio muy importante que es agrupar a todos. No sé si se fue el audio de Patricia, Edward. ¿Hay forma de decirle? Bien, doctor.
Se le fue el audio a la doctora Patricia. Esperemos que... doctora, si desea, salga y vuelva a entrar. Mientras tanto, continuamos con Oscar Marino y el general Guillermo. Bueno, general, yo voy a hacerle una pregunta ya para entrar en materia y para aprovecharlo. No sé usted, ¿cuál considera usted que son los principales beneficios estratégicos y operativos pues, que la Fuerza Aeroespacial Colombiana ganará con la adquisición de entre 16 y 24 aviones A-39 Gripen y qué riesgos o desafíos identifica especialmente en lo relacionado con mantenimiento, sostenibilidad presupuestal y autonomía tecnológica del país? Pues le estoy hablando de los aviones suecos. Bueno, en primer lugar vale la pena, Oscar Marino, para que lo conozcan ustedes en la mesa de trabajo, pero también todos los internautas que están conectados, que el proceso de cambio de la flota de combate, la flota de superioridad de combate, venía presentando esta necesidad la institución desde hace más o menos unos 15 años, más o menos en el año 2011, se previó la necesidad de que los gobiernos o el gobierno de turno estuvieran empezando a proyectar el cambio de flota porque se iba previendo en un futuro la entrada en obsolescencia de los equipos. Estos aviones llegaron a Colombia en la década de los 80 y habían sido sometidos a 2 modernizaciones, pero ya por temas de mantenimiento, de sostenibilidad, de logística y de costos, lo volvieron un equipo que estaba entrando en periodos de obsolescencia y que estaba reclamando ya un cambio por una flota más moderna. Así que es una necesidad real y sentida que se venía trabajando desde el año 2011 y que al parecer finalmente se va a materializar. ¿Eso qué significa? Que para la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el poder mantener la capacidad de defensa y control del espacio aéreo colombiano, estos aviones son fundamentales. Y en ese sentido, el lograr la adquisición de los aviones Gripen le va a permitir a la Fuerza Aeroespacial mantener esa capacidad de seguridad y defensa, pero adicional, no entrar en un bache que si no se hubiera reemplazado, que si no se reemplazan estos aviones porque todavía no se ha firmado el contrato, se perdería unas capacidades que se han construido con el paso de los años, Oscar Marina y Patricia. Llevar los pilotos de combate de Colombia a niveles de la OTAN o de los Estados Unidos ha sido una tarea titánica y meritoria por parte de la institución. La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha participado en ejercicios de primer nivel de la aviación de combate mundial, donde muestra el entrenamiento y las competencias de nuestras tripulaciones. Pero desafortunadamente ya el equipo que ellos vuelan amerita un cambio urgente por su entrada en obsolescencia. Perder ese entrenamiento para volverlo a construir, si no se hace el reemplazo, que no quede cesantes los aviones de combate, va a hacer que se mantenga el entrenamiento. Si hay ese bache, se pierden esas capacidades y volverlas a construir va a tomar tiempo. Entonces va a haber un avión de última tecnología que va a dar unas muy buenas prestaciones. Ahora, vale la pena aclarar que habían varios aviones en esa selección. Cualquiera de los aviones que quedaron al final cumplían con los mínimos que pedía la Fuerza Aeroespacial Colombiana cumplir. Así que la selección que se hizo ya es una decisión de gobierno, seguramente por temas que tienen que ver con características de los mismos aviones, temas técnicos, temas de logística, temas de financieros que yo creo que pesaron mucho en la decisión, y también un tema de transferencia de tecnología, que es lo que se pide ahora cuando se hacen este tipo de compras de gran envergadura. ¿Cuál va a ser la transferencia tecnológica que va a recibir el país? Qué bien, muy interesante. No sé si Patricia ya arregló el micrófono, Patricia. ¿Se escucha? Ya, listo, listo, sí. Adelante, Patricia. Bueno, volviendo a la pregunta anterior, yo quería preguntarle al general en retiro, obviamente, esa organización ACORE, que es muy grande y muy visible, en este momento están conformando
en todas partes del país y hay más de 800 organizaciones que también están invitando a los oficiales en reserva para que se vinculen. Usted está liderando ese proyecto y ¿por qué ha sido tan difícil agrupar a la gente para llevarlos, obviamente, hacia una dinámica que le permita repensar nuevamente lo que es la defensa y la seguridad nacional y todo lo que está pasando en este momento para generar como una fuerza importante? O sea, ¿qué está pasando con eso? Porque no ha habido como ese llamado, siendo que me imagino que tiene que haber una cantidad de oficiales que están en retiro y esa convocatoria pues no ha llegado como con esa contundencia o qué ha faltado? Bueno, Patricia, muy importante tu pregunta para también explicar lo siguiente. Cuando nosotros nos retiramos del servicio activo, diríamos de alguna manera es un cambio drástico de toda una institución que tiene una cantidad de regulaciones, que es muy estructurada. Diríamos que nada se improvisa, que todo está muy reglamentado. Y obviamente, al salir hay que adaptarse a una vida civil muy distinta, donde las personas de alguna forma construyen un nuevo proyecto de vida muy diferente a lo que venía anteriormente. Esto, por supuesto, genera también algunas intenciones dentro de la misma reserva veteranos de organizarse a través de asociaciones. Y nosotros tenemos asociaciones de primer nivel y de segundo nivel, de acuerdo a la Ley 43 del 84. Diríamos que hoy en Colombia tenemos alrededor de unas 400 organizaciones de veteranos y reserva de todos los sabores y colores. Eso es una paleta de todo. Y algunas son pequeñas, unas medianas, unas más robustas. Lo que se ha tratado de hacer y es el trabajo que se está llevando con unos grupos interesados en organizar dentro de la misma reserva todas estas organizaciones y, por supuesto, procurar que también los que no están asociados lleguen a estas organizaciones, es crear primero una mesa de trabajo que la hemos llamado Fuerza Púrpura y donde se aglutinan hoy 75 organizaciones en una mesa de trabajo donde hay unas metas, unos objetivos y unos temas prioritarios que son básicamente 5. Tú mencionaste uno, seguridad y defensa. El otro tema es la protección de la seguridad social de todos los que ya están en el retiro. El otro tema es el de la memoria histórica, porque también aquí es importante proteger el legado de lo que ha pasado en el país por parte de nuestras instituciones. El tema de la justicia transicional, de la justicia penal militar y de los resultados de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que también es un punto de atención para todos nosotros. Así que alrededor de estos temas estamos trabajando en esa articulación y quiero decirte que estamos en el proceso de crear la confederación, de poner de alguna manera una organización y una articulación dentro de todas estas asociaciones y estamos muy próximos a dar esa buena noticia de que vamos a tener una confederación que va a aglutinar estas organizaciones y donde vamos a poder dar de alguna manera una guía y una orientación a través de esa confederación para que podamos articularnos, que es lo que tú nos dices. Porque hoy en día pues estamos dispersos a través de todo ese número de asociaciones, pero hemos ido pudiendo construir una narrativa de la necesidad que hoy requiere el país, de que la reserva se organice también, de que tengamos una voz en el tema gremial a través de la confederación, pero también una voz en el tema sociopolítico, porque es importante entrar también a participar en el tema político, no necesariamente con una camiseta de partido, posiblemente en el futuro ese sea un escenario, pero sí participar en lo que está pasando y en el debate de lo que está sucediendo en el país, que hoy es tan importante, donde todos los colombianos tomemos acción y participemos en ese sentido. Bueno, general, vamos a aprovecharlo. Normalmente en nuestro programa con los internautas y seguidores, en el minuto 15 hacemos una pausa, pero hoy no la vamos a hacer, aprovechando pues que estamos con usted. Y la siguiente pregunta, claro que sí, tiene que ver con algo de lo que usted menciona, uno de los puntos de ACORE,
que es muy importante porque también algunos de nuestros seguidores, al decirle que lo íbamos a tener, nos pidieron hablar de esto. O sea, en estos tiempos donde la narrativa sobre las fuerzas militares pues ha sido objeto de debate público, ¿usted cuál cree que debe ser el rol de ACORE en la defensa del honor y la verdad institucional? Pues ese es un elemento fundamental dentro de esos puntos que nosotros construimos, y no es solamente de ACORE, sino como lo mencionamos, se volvió parte de los objetivos de estas organizaciones que se han reunido en torno a Fuerza Púrpura, y va a ser parte de los objetivos de esa confederación que estamos prontos a anunciar. Y creo que aquí hay algo importante. Uno es poder evidenciar dónde se encuentran esos sesgos en esa memoria histórica que se está construyendo en el país. Que se permita participar a la institucionalidad para contar también la verdad desde la institucionalidad, que no sea una sola verdad parcializada o de un solo sector. Y tal vez es uno de los puntos en los cuales no estamos de acuerdo con el informe final de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, porque consideramos que la verdad que está allí no es la completa, porque se dejó de oír en la misma medida a unos sectores como son las víctimas de las FARC y también a la institucionalidad. Y en esto no se trata de imponer una verdad única. Todos, y creo que tenemos derecho también desde los diferentes costados a contar la verdad que nosotros vimos durante el conflicto. Pero lo malo es que no se le permita que sobre la mesa se pongan todas las visiones de esa verdad para que sea entendida en los problemas y situaciones que ha vivido en ese conflicto interno tan tenebroso y tan difícil para Colombia a lo largo de tantos años. Entonces ahí hay una tarea importante para seguir incidiendo en esa verdad que no fue escuchada, en ponerla también de relevancia. Y segundo, a la institucionalidad también tenga y construya esos sitios de memoria, los museos militares, los museos donde se habla de las operaciones para liberar el yugo del narcotráfico, de los carteles que hicieron tanto terrorismo aquí en nuestro territorio, de lo que está pasando con estos grupos armados al margen de la ley. Ustedes lo mencionan, ahí están muy cerca de Jamundí, que queda, es casi que un barrio, como decirte aquí a Chía en Bogotá. Terrible. Ustedes tienen un barrio allí que está en una condición tan lamentable de seguridad hoy en día. Eso no se puede olvidar, el día de mañana hay que contarlo, y por eso nosotros reclamamos ese punto de la verdad, que sea entendida y que sea conocida por todos los colombianos. Aquí no se trata de contar una sola verdad, sino que entendamos que esta verdad de país la conforman muchas verdades que hay que tenerlas en cuenta todas. En estos días el gobierno habló de un término dentro de la doctrina militar que es el enemigo interno para abolirlo de ese estatuto o de esa doctrina. O sea, eso significaría, general, si no estoy equivocada, que obviamente pues todos los subversivos, los bandidos, en fin, o sea, quedaría todo el mundo en igualdad de condiciones porque no pasaría nada con ellos. Bueno, primero vale la pena que para que todos los que nos siguen y los internautas entiendan un poco cuál es el concepto que se maneja sobre el enemigo interno. El enemigo interno, sí. Esta es una narrativa que se ha venido trabajando por parte de algunas instituciones, como el caso de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, donde mencionan que esa política del enemigo interno y de la política de seguridad nacional es una doctrina impuesta o implantada por los Estados Unidos en las fuerzas militares colombianas, y que esta se relaciona con la Guerra Fría en el sentido de que era el enfrentamiento del capitalismo versus el comunismo, y que por lo tanto el enemigo interno se consideraba todo aquel que fuera comunista, y que por lo tanto se volvía enemigo interno y había que neutralizarlo de una u otra manera. Entonces diríamos, ese es como el concepto que se ha instalado. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido evidenciar en los archivos y en la información que tenemos al interior de las instituciones
es que esa doctrina no fue implantado en la medida que ellos han mencionado. No existen en nuestros manuales o reglamentos el término de enemigo interno. Tal vez por allí en algún documento parece que había algo, pero no en ese contexto que ellos mencionan. Pero hay algo más interesante y se lo mencionaba Oscar Marino antes de empezar nuestro programa, y era que el profesor Eduardo Pizarro León Gómez, que ha sido un investigador importantísimo y una persona dedicada al estudio del conflicto interno en Colombia, en sus investigaciones donde ha tenido acceso a información y archivos de las instituciones de las fuerzas militares, una vez finalizado ese proceso, lo llevó a confirmar que en la doctrina de las fuerzas militares no existe el tema del enemigo interno. Y yo creo que eso vale la pena darle relevancia, porque todos conocemos al doctor Eduardo Pizarro León Gómez, un profesor universitario y un gran investigador, que le da seriedad precisamente a ese concepto. Seguramente, en próximos meses, podremos de pronto plantear la necesidad de hacer un panel donde se hable de manera académica de estos términos y realmente hacer esa confrontación para evidenciar realmente cuáles son los elementos que hay sobre la mesa y de manera real para mencionar el término como si fuera un elemento sustancial de la doctrina militar, que vuelvo y recabo, no lo vemos en ninguna parte evidenciado, y al contrario vemos es un sesgo y una narrativa que desdibuja lo que ha sido la doctrina institucional a lo largo de los años. Pues esa aclaración académica, entre otras cosas, es muy importante, General León, sobre todo en este tiempo de polarización. ¿Por qué? Porque en este tiempo domina es la respuesta emocional y sobre todo en la masificación de estas redes sociales. Cuando se habla del enemigo interno, no solamente se tergiversa el término, porque le dan otro tipo de connotación, no la connotación histórica que usted nos está dando, y real, y sobre todo que no está como ningún mandato institucional, y sobre todo referenciar a un académico como Eduardo Pizarro León Gómez es un muy buen punto. Pero algo de lo que usted nos estaba comentando, tiene mucha razón, que hablábamos extra micrófonos del problema tan grave que está aquí nomás. En este momento hay combates. Pues yo trabajo en un noticiero y sé que en este momento hay combates en las montañas de Jamundí. Y justo nos reportan los habitantes que oyen muchos, 2, 3 helicópteros todo el tiempo. Sobre eso quería preguntarle, desde su experiencia, por supuesto, ¿cómo ve la evolución de la Fuerza Aérea Colombiana y qué desafíos tecnológicos y estratégicos enfrentan hoy frente a estas nuevas amenazas, General León? Bueno, yo les diría, para contextualizar la respuesta, lo primero, nosotros desde nuestra organización y en los análisis que hacemos con los grupos de estudio, evidenciamos en Colombia 3 fenómenos criminales que se han venido acentuando desde hace más de un año. Uno, sí, el tema de la fragmentación territorial acompañada de una fragmentación de los grupos armados organizados o grupos de crimen organizado. ¿Y esto qué significa? Que hay zonas del territorio donde la presencia estatal es supremamente débil y estos grupos han aprovechado para generar de alguna manera una fragmentación en el territorio donde el tema hasta de la soberanía queda en entredicho, como lo ha mencionado el doctor Humberto de la Calle Lombana hace un tiempo. Entonces, ese es un fenómeno que vale la pena mencionarlo porque en partes del territorio se genera ese fenómeno, lo mismo que la fragmentación de las organizaciones. Hace 20 años, en la década del 90, uno hablaba perfectamente y distinguía lo que eran las FARC, el ELN y el narcotráfico. Esa mezcla hoy es distinta, ha cambiado el fenómeno y hoy se distinguen unos grupos de crimen organizado de carácter transnacional y con un interés mucho más económico que una aspiración de poder o de cambio del sistema político, en este caso en el país. Ese es un primer fenómeno que está bastante
extendido en el territorio. El segundo es la gobernanza criminal, y es cómo se suplanta al Estado por parte de estas organizaciones para ser los proveedores de bienes y servicios. Y tienen y ejercen todos los niveles de control: el control territorial, el control social, el control económico y el control político. Es mucho más sofisticados los fenómenos criminales hoy en día que los que se vivieron en la década del 90, que fue una época compleja también para el país. Y esa sofisticación significa la pérdida del control social, porque ahora vemos grupos que son los que determinan el comportamiento de las comunidades o de la población. Hay hasta manuales de convivencia, son los que dirimen los conflictos, son los que determinan entre qué horas y qué horas pueden circular, son los que dan salvoconductos, en fin, un control en algunas regiones de nuestro país muy acentuado por estos grupos. Hay un control económico, manejan la economía de las regiones. Hacen obras, o sea, suplantan al Estado, son los que proveen los servicios, la escuela, el centro de salud, la carretera, el puente, etc. Entonces, esto muestra cómo se ha acrecentado el fenómeno en muchas partes, que lleven a pensar realmente cuál es la imagen, la visibilidad y el control del Estado en estos territorios. Y en el tema del control político, porque también influyen en las elecciones, influyen en los gobiernos locales, hacen parte también inclusive de la ejecución del presupuesto del Estado oficial en algunas regiones. Entonces, el fenómeno es complejo y esto ha llevado a que los retos hoy sean mayores. El acceso a la tecnología, que es más fácil accesar hoy en día que antes, permite, como el tema de los drones, que se volvieron un reto dentro de las mismas operaciones. Se hablaba ya este fin de semana algunos informes en los medios escritos de cómo se ha acrecentado y ha sido el impacto sobre la fuerza pública del uso de estos drones y sobre la civil. Entonces esto nos lleva a decir, hoy la Fuerza Aeroespacial Colombiana, en unión de las otras fuerzas, tiene retos enormes para lograr retornar la seguridad a todos los territorios. Y en esto es importante mencionar y pedirle a todos los colombianos: hay que rodear la fuerza pública, hay que alentarla, animarla, motivarla, ayudarla, rodearla, protegerla, para que para que siga en esa línea nuestros soldados, nuestros policías de todas las fuerzas, logrando cumplir la misión constitucional. Por supuesto, claro que sí. Es la accesibilidad a la tecnología y cómo estas nuevas formas y métodos que están utilizando estos grupos armados organizados son neutralizadas, de manera que sea también de alguna forma protegida la población y, por supuesto, la vida de todos los colombianos, independiente de cualquier condición. Yo creo que ahí tenemos temas de organización de la fuerza pública que hay que analizar de manera permanente. Segundo, el mejoramiento de las capacidades de la fuerza pública, que está afectada por temas de obsolescencia de algunos equipos y del presupuesto y que tienen que recuperarse. Temas de inteligencia que son fundamentales para poder desarrollar las operaciones militares y poder adelantarse de manera anticipativa a los actos criminales que desarrollan estas organizaciones, y temas de entrenamiento para enfrentar las nuevas amenazas. Esos son los enormes retos que se tienen por parte de las fuerzas militares y de la Fuerza Aeroespacial. Bueno, general, muchas gracias. El tiempo es muy corto, ya se nos terminó el tiempo pues nos hubiera gustado tenerlo muchísimo más y le tenemos un poco de temas. No sé, Patricia, ya para despedir al general León. No, bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio, y la verdad que pues la aclaración, por lo menos en el término del enemigo interno, quedó ampliamente explicado, y eso fue muy importante porque eso era como un tema que era inentendible. Muchísimas gracias, general, por habernos acompañado, de verdad que sí, y muy seguramente que bajo su liderazgo, pues obviamente todo este proyecto que están haciendo desde
convocar nuevamente a los oficiales en retiro y reservistas también, pues llegue a un buen propósito. Y muchas gracias por acompañarnos. No, señora, les voy a dar solamente un dato para que lo tengan presente. El 10 de mayo del año 23 sucedió un hecho que muestra precisamente ese despertar de la reserva, los veteranos, los retirados de la fuerza pública. Y fue la concentración que se hizo al frente del Capitolio Nacional, llenando la Plaza de Bolívar, en una situación muy compleja que también se estaba viviendo en ese momento en el país, porque hubo como 4 eventos que generaron la exacerbación del sentimiento patriótico de nuestros veteranos y reservas, que fue la toma del puesto de exploración petrolera en La Esmeralda, donde secuestraron 70 policías y asesinaron uno. El tema del asesinato de unos soldados bachilleres que estaban cuidando un tema energético en norte de Santander. La demostración de poderío militar que hizo Iván Mordisco en los llanos del Yarí y la presión sobre el Congreso que se hizo por parte del traslado de comunidades indígenas a Bogotá. Yo creo que eso nos generó a todos un sentimiento que había que salir a decir que no todos los colombianos estábamos de acuerdo con eso que estábamos pasando y particularmente la reserva que se dio cita. Así que desde ahí claro que sí. el proceso y ahí está la reserva organizándose con el fin de precisamente seguir acompañando a los colombianos en estos sentimientos de patria, democracia que tanto apreciamos y queremos. Y el Claro mensaje que que sí, nos deja el claro. general es muy claro, Oscar Marino, que es que la sociedad, que los colombianos rodeemos a la fuerza pública, que es muy importante, porque lo único que tenemos ahora para que nos defiendan son ellos. Y eso es Claro que sí. importantísimo, hacer ese llamado desde los estamentos, desde la sociedad civil y todas las fuerzas Sí. vivas de las regiones. Claro que sí, y recordamos mucho esa manifestación del 2023 y nos alegra mucho ver cómo se están organizando Muchas de forma gracias, general. profesional, el ACORE, las reservas militares, y creo que es el tiempo. Y le deseamos lo mejor de las suertes y los mejores vientos en esa presidencia de ACORE y que continúen en esa intención y en esa organización. Muchas gracias, general, y ya tenemos al próximo invitado. Gracias por habernos acompañado y esperamos Muchas volverlo a tener. Gracias para Oscar Marino, para Patricia, para Eduardo por este espacio. Un saludo muy especial, toda nuestra solidaridad con ustedes que están en esa región, en el suroccidente del país tan importante para Colombia, pero que hoy está agobiada por la violencia y hay que rescatarla, hay que recobrarla para que puedan vivir en paz y progresar como debe ser. Gran abrazo. Gracias. Vamos a un descanso.